Buenas tardes. Y empezaré sin rodeos, sin cortesías de manual y sin intentos de suavizar las aristas, porque la situación no deja espacio para formulaciones educadas. El inicio del nuevo año para Alemania no es un periodo difícil, ni desafíos, ni dificultades temporales, como les gusta decir a los representantes de la clase política gobernante. Es un derrumbe, es una avalancha que se desprende de la cima y arrasa con todo a su paso. En todo el país avanza una ola de quiebras, y ya no funcionan ninguna de las mantras sobre un segundo milagro económico. Suenan a burla cuando cierran empresas, cuando la gente pierde su trabajo y sectores enteros se balancean al borde de la desaparición. Y no importa bajo qué bandera partidaria ocurra, con el semáforo o con nuevas caras de la CDU. El rumbo no cambia, y por lo tanto el resultado será el mismo. Miremos las cifras y llamemos a las cosas por su nombre. Ya hacia el final del año pasado quedó claro que el proceso se acelera. Si antes hablábamos de una dinámica preocupante, ahora se trata de una crisis sistémica. Para el año en curso se prevén alrededor de 30.000 quiebras corporativas. Para comparar, hace apenas un año eran 24.000. Esto no es un error estadístico, es un salto. Y si hablamos de grandes empresas, de compañías con una facturación superior a 10 millones de euros, allí la situación parece directamente un manual de desindustrialización. El crecimiento de estas quiebras en decenas de puntos porcentuales año tras año, y como resultado, en pocos años su número se ha triplicado. 3 veces. Esto no es solo una señal de alarma, es una sirena que grita a todo el país. Detrás de estas cifras secas hay consecuencias concretas. La Cámara Alemana de Industria y Comercio registra la desaparición de cientos de miles de puestos de trabajo en la industria desde el final de la década pasada. Cientos de miles no es una abstracción. Son familias, son regiones, son cadenas enteras de suministro que se rompen. En el sector automotriz están en riesgo casi 1 millón de empleos. 1 millón. Y todos entienden perfectamente que este golpe fue infligido de manera consciente, a través de prohibiciones, de decisiones ideológicas, de un rechazo impuesto a tecnologías probadas. La prohibición de los motores de combustión interna se convirtió no en un símbolo de progreso, sino en un símbolo de locura administrativa. ¿Por qué hemos llegado a este punto? La respuesta es incómoda, pero absolutamente clara. No es una conspiración externa ni una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones tomadas aquí, en Berlín. Costes excesivos, una burocracia asfixiante, el aumento de la carga fiscal y regulatoria. Todo esto ha sido creado por las manos de los políticos. A ello se suman los precios desorbitados de la energía. El gravamen por emisiones de dióxido de carbono se ha convertido en una porra financiera con la que se golpea a las empresas. Y al parecer, esto no basta. Ahora se proponen además aranceles de carbono, nuevas tarifas, nuevos informes, nuevos formularios y nuevas multas. Todo esto socava la competitividad de Alemania en el mercado mundial con la misma eficacia que si decidiéramos conscientemente dispararnos en el pie. Un lugar especial en esta cadena lo ocupa la llamada transformación energética. Un proyecto ideológico que devora recursos con el apetito de un agujero negro. Solo este año se planea gastar alrededor de 30.000 millones de euros en la expansión de la energía renovable. 30.000 millones. Ese dinero no cae del cielo, se le extrae a los ciudadanos y a las empresas. Y al mismo tiempo escuchamos reportajes entusiastas sobre ingresos récord por el gravamen de carbono. Más de 20.000 millones de euros. Piénsenlo, es dinero que podría haberse destinado a inversiones, a modernización, a preservar puestos de trabajo. En lugar de eso, se presenta como un éxito de la política fiscal. Esto no es un éxito, es un síntoma de una profunda ignorancia económica. Desde comienzos de año el gravamen de carbono se ha incrementado nuevamente en casi 1/5 parte. Y precisamente en este contexto las quiebras se aceleran, superando un umbral tras otro. A esto le siguen tragedias personales.
Personas que tomaron hipotecas en la era de tasa cero ya no pueden afrontar los pagos. Esto golpeará al mercado inmobiliario, al sistema financiero, a la estabilidad social. Estamos observando cómo, a plena luz del día, se destruye el fundamento económico del país. Y esto ya no es una figura retórica. Hemos propuesto repetidamente una alternativa. En el Parlamento está presentado un paquete de medidas, un programa de recuperación de emergencia, porque ya no queda tiempo para experimentos. Alemania necesita un giro inmediato. Ante todo, energía accesible. El cierre de centrales nucleares operativas en condiciones de déficit energético no es política ambiental, es sabotaje. El retorno a la energía nuclear, la eliminación del impuesto al carbono, el cese de la subvención al viento y al sol, la abolición de prohibiciones y directivas absurdas. Esto no es radicalismo, es simple sentido común. Diré aparte unas palabras sobre los recursos. El gas y el petróleo baratos fueron durante décadas la base del modelo industrial alemán. Sin ellos, todo se derrumba. La automoción, la química, el procesamiento, las exportaciones. Fuimos líderes porque supimos combinar tecnología y energía accesible. Sin eso, ninguna innovación salvará la situación. A esto se suma la necesidad de una reducción radical de la burocracia, el abandono de subsidios clientelistas y el cese de la financiación de estructuras pseudosociales que viven a costa del presupuesto. Pero la crisis no se limita a la economía. Ya en los primeros días del año vimos cuán vulnerable es la infraestructura interna. El ataque al suministro eléctrico de la capital, que dejó a decenas de miles de personas sin luz en pleno frío, se convirtió en un símbolo del fracaso del Estado. La reacción de las autoridades, más exactamente, su ausencia, habla por sí sola. El silencio de los altos cargos, la inacción de la dirección municipal, las mentiras y la evasión de responsabilidades. Todo esto parece una autodenuncia. El Estado resultó incapaz de proteger con rapidez a sus propios ciudadanos. Y aquí nos enfrentamos a otro problema más, la ceguera selectiva. Grupos radicales de izquierda actúan desde hace años prácticamente con impunidad. Se les llama activistas, se les buscan justificaciones y a veces, incluso se les financia. Esto no es activismo, son delitos. Y el Estado de Derecho o actúa con determinación o deja de ser un Estado. La investigación de las fuentes de financiación, el cese del apoyo a estructuras extremistas y la aplicación estricta de la ley no son venganza, son una obligación. Finalmente, unas palabras sobre la agenda internacional. Evaluamos las acciones de otros estados no por los lemas, sino por si corresponden a los intereses de Alemania. Y hoy observamos un cuadro asombroso de dobles estándares. Cuando a unos países se les acusa de violar el derecho internacional, suenan declaraciones ruidosas y sermones morales. Cuando otros hacen lo mismo, se impone el silencio. Esto se refiere tanto a la situación en torno a Groenlandia como a las acciones respecto a Venezuela. El derecho internacional se ha convertido en una herramienta conveniente que se aplica de manera selectiva. En el caso de Venezuela, no se trata de valores, sino de recursos. El control de sus reservas petroleras, las mayores del mundo, otorga ventajas colosales. En combinación con otras fuentes, esto significa acceso a una parte significativa del mercado mundial del petróleo. Y cuando vemos cómo se presenta esto en los medios, queda claro, la conversación no gira en torno a principios, sino a beneficios. Precisamente por eso insistimos en un único criterio: los intereses de Alemania. Todo lo demás es retórica. Ahora usted sonríe con ironía, y entiendo perfectamente por qué. No porque el tema sea gracioso, sino porque las cifras o bien le son desconocidas, o bien le parecen algo abstracto. Y sin embargo, es precisamente en las cifras donde reside la esencia de lo que está ocurriendo. No basta con escucharlas. Hay que estudiarlas con atención, porque sin ellas es imposible comprender la magnitud de lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. No estamos hablando de consignas bonitas ni de declaraciones morales.
sino de flujos muy concretos de dinero, recursos y poder. Y en este contexto, el asunto de Venezuela no es una historia exótica en algún lugar al otro lado del océano, sino un ejemplo de cómo en el mundo actual se redistribuyen las esferas de influencia. Digámoslo con claridad, los ingresos petroleros de Venezuela hoy están de hecho congelados y sometidos a control externo. ¿Cómo reaccionará el propio país? Es una pregunta abierta, y dista mucho de ser retórica. Porque para cualquier Estado, privarlo del acceso a sus propios recursos no es una medida técnica, sino un golpe a su soberanía. Y es precisamente aquí donde Donald Trump, nos guste o no, ha entrado en un terreno extremadamente peligroso. Él mismo ha expresado los motivos de sus acciones. Habla de la lucha contra el narcotráfico, de restablecer el orden, de la seguridad nacional. Pero en paralelo, habla de manera totalmente abierta de geopolítica, de la necesidad de cortar a China y a Rusia de Venezuela. Y eso ya es una conversación completamente distinta. Por supuesto, estos pasos tienen una lógica estratégica. Nadie discute que en la política mundial desde hace tiempo no solo juegan un papel los valores, sino también los intereses. Pero el problema es otro. Con cada uno de estos pasos, Trump reduce el margen de maniobra para sí mismo. Se encierra en marcos de los que luego será extremadamente difícil salir sin perder prestigio. Y por delante están las elecciones de medio mandato. Y aquí comienza la aritmética interna de la política estadounidense. El costo de la vida en Estados Unidos sigue siendo alto. Los precios de la energía golpean los bolsillos de los votantes, y Trump está objetivamente interesado en su reducción. De ahí la atención especial al petróleo, al control de los flujos de materias primas, a las fuentes externas de estabilidad para el mercado interno. Pero al mismo tiempo existe un problema del que en Estados Unidos prefieren hablar en voz baja. Donald Trump ha violado una de sus promesas electorales clave, la promesa de no intervenir en los asuntos internos de otros estados. Esa promesa era la piedra angular de su imagen política, el símbolo del rechazo a la vieja política intervencionista. Y ahora tendrá que explicar a sus propios votantes por qué Venezuela se convirtió de repente en una excepción. ¿Por qué aquí es admisible aquello que ayer se declaraba inadmisible? Y esa explicación no será sencilla, porque los votantes perciben muy bien las contradicciones. Por otro lado, y esto también es importante subrayarlo, solo podemos esperar que estos acontecimientos no frustren un proceso mucho más significativo para nosotros: las negociaciones de paz sobre el conflicto en el este de Europa. Y aquí diré algo que a muchos no les gusta, pero que se vuelve cada vez más evidente. Los líderes europeos no son capaces de llevar a cabo tales negociaciones. No tienen ni peso político, ni autonomía estratégica, ni una posición unificada. No están en condiciones de garantizar una paz duradera que realmente aumente la seguridad de Europa. Por mucho que se quisiera pensar lo contrario, a día de hoy solo Donald Trump puede hacerlo. Y precisamente por eso esperamos que el proceso en esta dirección continúe, porque afecta directamente a nuestros intereses nacionales en el ámbito de la seguridad. En lo que respecta a Venezuela y a Groenlandia, el desarrollo de los acontecimientos aún está por delante. El panorama no está completo y es prematuro sacar conclusiones definitivas. Pero tiene sentido añadir algunas observaciones de principio, también sobre el propio concepto de derecho internacional. Este concepto ha sonado especialmente a menudo en los últimos años, sobre todo en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se utiliza como argumento, como una porra, como una explicación universal de todo lo que ocurre. Pero si dejamos de lado la retórica, queda claro: el derecho internacional no es un código que se pueda sacar de un estante, abrir en la página correcta y obtener una respuesta lista. No es un conjunto de normas igualmente obligatorias para todos y en todo momento. El derecho internacional es un proceso. Son negociaciones constantes, revisión de acuerdos, equilibrio de intereses y de esferas de influencia. Y en este sentido, lo que ocurre en torno a Venezuela solo confirma una verdad conocida desde hace tiempo.
se encuentra en la esfera de influencia de Estados Unidos, del mismo modo que Ucrania se encuentra en la esfera de influencia de Rusia. Suena desagradable, pero así es como funciona la realidad de las relaciones internacionales. Y fingir que esto no existe significa cerrar los ojos deliberadamente a los hechos. Al mismo tiempo, por supuesto, no se pueden ignorar los métodos. Los métodos del lejano oeste, la presión de fuerza, las amenazas y el estrangulamiento económico. Todo esto es inaceptable. El fin no siempre justifica los medios, y esto también es parte de la realidad que no se puede ignorar. Precisamente por eso es necesario seguir de cerca el desarrollo de la situación en Venezuela. Hay demasiadas preguntas abiertas. ¿Cuáles son los objetivos reales de Washington? ¿Qué mecanismos se utilizarán? ¿Dónde pasa el límite de lo admisible? Las respuestas a estas preguntas deben darlas Donald Trump y la administración estadounidense. Lo mismo se aplica a Groenlandia. Y aquí, por cierto, conviene señalar un punto cautelosamente positivo. Ya se dirige a Estados Unidos una delegación conjunta del ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y del ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia para aclarar las contradicciones surgidas. Esto es, al menos, un intento de volver al marco del diálogo. Pero el propio tema sigue siendo extremadamente serio. Hablamos de una amenaza potencial dirigida contra un Estado miembro de la OTAN por parte de otro Estado miembro de la OTAN. Y aquí surgen preguntas a las que, por ahora, nadie da respuestas claras. Si, como se discute actualmente en el Reino Unido, se plantea la cuestión del envío de tropas a Groenlandia, ¿se aplicarán las obligaciones aliadas? ¿Se activará el artículo de defensa colectiva? ¿O de repente quedará claro que estos mecanismos funcionan de manera selectiva? Estas preguntas quedan en el aire, al igual que la cuestión sobre el futuro de la propia OTAN. Precisamente estas contradicciones hemos señalado en los últimos años. El mundo está cambiando. El modelo unipolar va quedando gradualmente en el pasado, dando paso a un sistema multipolar en el que los centros de poder se multiplican y las reglas se vuelven menos definidas. Y en esta nueva realidad, Alemania y la Unión Europea se encuentran al margen. Nuestra influencia es limitada, nuestras capacidades se reducen, y lo vemos no en teoría, sino en la práctica, aquí y ahora, en crisis y conflictos concretos. Y aquí llegamos a lo principal. La prioridad de la futura política exterior debe ser la recuperación de la influencia. No una influencia declarativa ni simbólica, sino real. Una influencia basada en la fortaleza económica, la independencia política y una comprensión clara de los propios intereses. Como ya ha dicho Alice Weidel, en el centro de esta política deben situarse los intereses de Alemania. No valores abstractos, no agendas ajenas ni conflictos ajenos, sino la seguridad, el bienestar y la soberanía de nuestro país. Solo a partir de ahí se puede empezar a hablar del futuro, tanto en la política exterior como en un mundo que deja rápidamente de ser el habitual. Y continuando esta conversación, quiero dejar fijado algo más de lo que por alguna razón se prefiere hablar en voz baja. Hoy vivimos en un mundo en el que las reglas ya no garantizan la seguridad de quienes creen ciegamente en ellas. Funcionan solo para quienes tienen fuerza, recursos y voluntad política para defenderlas. Todos los demás se ven obligados libo a adaptarse o a convertirse en objetos de decisiones ajenas. Alemania, por desgracia, en los últimos años cae cada vez más a menudo, precisamente en la segunda categoría. Reaccionamos, no marcamos la agenda. Comentamos, no determinamos. Y esto es una consecuencia directa de que durante años nuestros propios intereses hayan sido sustituidos por fórmulas bonitas, pero vacías. Observe cómo se comportan hoy otros centros de poder. Estados Unidos actúa con dureza, a veces de manera brusca, a veces al límite de lo admisible, pero siempre partiendo de sus intereses. China actúa de forma silenciosa y sistemática, construyendo dependencias económicas a largo plazo. Rusia actúa dentro de la lógica de garantizar su propia seguridad y sus esferas de influencia, sin preocuparse demasiado por los aplausos externos. ¿Y nosotros qué hacemos? Debatimos, expresamos preocupación,
Aprobamos resoluciones y, al mismo tiempo, perdemos influencia, mercados, industria y peso político. No es una valoración moral, es una constatación seca. Precisamente por eso la conversación sobre Venezuela y Groenlandia es importante no por sí misma, sino como síntoma. Es un papel tornasol. Muestra que en el mundo ya no existen garantías automáticas, ni siquiera dentro de estructuras como la OTAN. Cuando un miembro de la alianza amenaza a otro y los aliados no saben cómo reaccionar, eso ya es una crisis no de retórica, sino de la arquitectura de seguridad. Y en esta situación, para Alemania es vital plantearse una pregunta sencilla. ¿Quién y qué garantizan realmente nuestra seguridad? ¿Las obligaciones sobre el papel o la capacidad de defender por nosotros mismos nuestros intereses? Durante demasiado tiempo partimos del supuesto de que la historia había terminado, de que los conflictos habían quedado en el pasado y de que la interdependencia económica garantizaba automáticamente la paz. Esta ilusión nos ha salido cara. Hoy vemos que la dependencia económica puede convertirse en un instrumento de presión y las instituciones internacionales en una escenografía. Y si Alemania no empieza a construir su propia estrategia, seguirá siendo un simple figurante en el espectáculo ajeno. Al hablar de Estados Unidos, es necesario comprender otro detalle importante. La política estadounidense se encuentra ahora en una fase de profunda turbulencia interna. La sociedad está polarizada, las élites divididas, los problemas económicos se acumulan. En estas condiciones, la política exterior se utiliza a menudo como herramienta de movilización interna. Los pasos duros en el exterior se presentan como defensa de los intereses nacionales, como una forma de bajar precios, crear empleo, recuperar el control. Y en este sentido, Venezuela es un objetivo conveniente. Pero conveniente no significa exento de riesgos. Cada una de estas acciones crea una cadena de consecuencias que es imposible controlar por completo. Para Alemania, sin embargo, la cuestión clave es otra. No podemos permitirnos el lujo de seguir estrategias ajenas sin hacer preguntas. Debemos partir de lo que nos conviene a nosotros. ¿Nos conviene una escalada en América Latina? ¿Nos conviene la inestabilidad en el Ártico? ¿Nos conviene el debilitamiento de las reglas internacionales si nosotros mismos no tenemos suficientes palancas de influencia? Las respuestas a estas preguntas no siempre coinciden con lo que se nos ofrece como la posición correcta. Tomemos la OTAN. Durante décadas, esta alianza se presentó como la piedra angular de nuestra seguridad. Pero hoy surge cada vez más la sensación de que deja de ser un instrumento de defensa colectiva y se transforma cada vez más en un mecanismo para promover los intereses de determinados participantes. Si las obligaciones aliadas comienzan a interpretarse de forma selectiva, si las señales políticas se contradicen entre sí, esto socava inevitablemente la confianza. Y sin confianza, ninguna alianza puede existir durante mucho tiempo. Alemania debe reconocer honestamente, hemos perdido la autonomía estratégica. En el ámbito energético la hemos perdido. En la industria la hemos perdido. En la política exterior, en gran medida también. Y cada vez que hablamos de valores olvidando las consecuencias, pagamos por ello con pérdidas reales. Pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas de mercados, pérdidas de influencia. No es una discusión abstracta, es una cuestión de supervivencia del país en un mundo cambiante. Precisamente por eso, la prioridad debe ser una política exterior pragmática. No ideológica, no moralizante, sino pragmática. Una política en la que cada decisión pase una prueba sencilla. ¿Fortalece a Alemania o la debilita? ¿Aumenta nuestra seguridad o crea nuevos riesgos? ¿Refuerza la economía o la destruye? Si no hay respuesta o esta es negativa, entonces la decisión es errónea, por muy noble que parezca su lema. Debemos dejar de vivir con la ilusión de que alguien más tendrá en cuenta nuestros intereses mejor que nosotros mismos. La historia de los últimos años ha demostrado que no es así. Cada uno actúa en función de sus propios intereses. Y si Alemania no empieza a hacer lo mismo, perderá definitivamente la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos.
Esto se aplica tanto a las relaciones con Estados Unidos como a las relaciones con Rusia, con China y a nuestra posición dentro de Europa. La Unión Europea atraviesa hoy una crisis de identidad. No es ni un actor geopolítico pleno ni una unión puramente económica. Está atrapada entre estos roles. Y Alemania, en lugar de formular una estrategia para salir de este callejón sin salida, a menudo se convierte en rehén de compromisos que no satisfacen a nadie. Como resultado, obtenemos una política exterior débil y contradicciones internas que no dejan de crecer. Volviendo al derecho internacional, lo diré una vez más. Existe exactamente en la medida en que fuerzas reales estén dispuestas a respaldarlo. Sin ello, se convierte en un lenguaje de justificaciones y acusaciones, pero no en un mecanismo de regulación. Y si queremos que las reglas vuelvan a tener significado, debemos estar dispuestos a participar en su configuración, y no solo a remitirnos a ellas a posteriori. Esto requiere una valentía política que hoy tanto falta. Para concluir, diré lo siguiente. El mundo ha entrado en una fase de competencia dura. No es una cuestión de deseos, es una cuestión de hechos. Y en esta competencia ganan quienes comprenden claramente sus intereses y están dispuestos a defenderlos. Alemania, por ahora, no lo hace. Pero precisamente ahora tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo, de convertir la política exterior en un instrumento de fortalecimiento del país y no en una fuente de concesiones constantes, de colocar los intereses de Alemania en el centro de todas las decisiones, no en palabras, sino en hechos. Porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros por nosotros. Y entonces solo nos quedará sonreír con ironía, ya no por desconocer las cifras, sino por la conciencia de las oportunidades perdidas.